En marzo de 1999, en Hollow Creek, Kentucky, Felipe, Piero y Dante decidieron pasar el fin de semana acampando en un parque nacional cerrado al público. Poco sabían ellos que los eventos que seguirían serían horripilantes. Me llamo Felipe y esta es la historia del fin de semana que cambió mi vida para siempre. Junto con mis amigos, Piero y Dante, decidimos explorar un parque nacional cerrado al público. Estábamos emocionados con la idea de documentar nuestra aventura en una grabadora. Poco sabíamos lo que nos esperaba. Viernes, 19 de marzo de 1999. Llegamos al parque al atardecer, el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y morado. Hollow Creek exudaba un encanto antiguo, con sus calles de adoquines y casas victorianas, pero el área del Parque Nacional, Hollow Creek Forest, era un contraste sombrío, desierta y envuelta en un aura de misterio que parecía intensificarse a medida que la noche se acercaba. Conducimos por el camino de tierra que llevaba al corazón del bosque, nuestros faros iluminaban árboles centenarios cuyas sombras danzaban de manera casi siniestra. Finalmente, llegamos a un claro aislado cerca de un lago tranquilo, sus aguas oscuras reflejaban el crepúsculo. Decidimos montar el campamento allí, lejos del sendero principal y de la civilización. Piero, siempre el más práctico, comenzó a montar las tiendas con una eficiencia sorprendente. Trabajaba en silencio, los sonidos de las estacas clavándose en el suelo y el crujido de las tiendas llenaban el aire. Mientras tanto, Dante y yo nos aventuramos más adentro en el bosque en busca de leña. La oscuridad se adensaba a nuestro alrededor, y los ruidos nocturnos del bosque, el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros nocturnos, parecían amplificados por la soledad. El aire estaba pesado, casi opresivo, y una sensación de inquietud crecía dentro de mí. Dante, con su sonrisa despreocupada, parecía no notar, riendo y haciendo bromas para mantener el ambiente ligero. Recogimos la leña lo más rápido posible y volvimos al campamento, donde Piero ya había terminado de montar todo. Era solo un fin de semana más para tres jóvenes aventureros que disfrutaban viviendo sin muchas reglas, pero algo en la atmósfera de esa noche sugería que nuestra osadía podría llevarnos a territorios peligrosos. Sentados alrededor de la fogata, el crepitar de las llamas y el calor reconfortante nos envolvían, creando una burbuja de luz y calor en medio de la oscuridad opresiva del bosque. Las llamas danzaban, lanzando sombras que parecían cobrar vida propia, proyectando siluetas extrañas en los árboles a nuestro alrededor. Reíamos alto, nuestras voces resonaban en el claro, y compartíamos historias de aventuras pasadas, cada una más osada y ridícula que la otra. Piero, siempre el más curioso y entusiasta del grupo, sacó la grabadora de su mochila, un aparato robusto y de aspecto profesional. Comenzó a grabar nuestros relatos, la luz roja del aparato parpadeando intermitentemente, capturando nuestras voces, risas y hasta los crujidos de la madera en el fuego. Para la posteridad, dijo con una sonrisa traviesa, apuntando el micrófono hacia Dante, quien contaba una historia especialmente graciosa sobre una noche en la que nos perdimos en una ciudad fantasma. El calor del fuego era casi hipnótico, y la sensación de libertad que siempre buscábamos en nuestras aventuras nos embriagaba, haciéndonos olvidar cualquier preocupación. El humo subía en espirales, mezclándose con el olor a pino y tierra húmeda, creando una atmósfera mágica e intacta. Después de algunas horas, la extenuación finalmente nos venció. Apagamos la fogata con arena y agua, asegurándonos de que no hubiera peligro de incendio, y nos arrastramos hacia nuestras tiendas, aún riendo y bromeando. El sonido de las cremalleras cerrándose y los murmullos apagados fueron lo último que escuché antes de caer en un sueño profundo. Alrededor de la medianoche, fui abruptamente arrancado del sueño por un sonido extraño, un ruido bajo y constante que no pude identificar de inmediato. Me levanté, el corazón latiendo acelerado, y me di cuenta de que Piero no estaba en la tienda. El espacio donde debía estar estaba vacío y frío. Una sensación de pavor comenzó a formarse en mi estómago. Llamé su nombre, mi voz sonando extrañamente alta en la quietud de la noche, pero solo recibí el silencio como respuesta. Salí de la tienda, esperando encontrarlo cerca, pero la oscuridad parecía más densa que antes, y Piero estaba desaparecido. Dante y yo pasamos la madrugada buscando a Piero. Armados solo con nuestras linternas y la adrenalina corriendo por nuestras venas,
nos adentramos en el bosque llamando su nombre repetidamente. Las luces de nuestros haces de linterna cortaban la oscuridad, revelando solo árboles sombríos y arbustos inquietos. Nuestros pasos parecían resonar de manera surrealista en la quietud de la noche, un contraste perturbador con nuestras llamadas ansiosas. Piero. ¿Dónde estás? La voz de Dante, normalmente llena de confianza, ahora estaba teñida de desesperación. El bosque devolvía solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía devorar nuestras esperanzas. Cada rama rota bajo nuestros pies, cada sombra que se movía en la periferia de nuestra visión, nos hacía estremecer. El bosque, que antes parecía una aventura emocionante, ahora se había transformado en un laberinto opresivo. El tiempo parecía arrastrarse, y la luna, nuestra única testigo, lanzaba un brillo pálido que apenas lograba atravesar la espesa copa de los árboles. Por la mañana, exhaustos y desesperados, llegamos de vuelta al lago, donde la luz del sol naciente comenzaba a bañar el paisaje con un brillo dorado. Fue entonces cuando algo en el suelo llamó nuestra atención, la grabadora de Piero, parcialmente enterrada en el barro a la orilla del agua. Dante la recogió con manos temblorosas y encendimos el aparato con una mezcla de miedo y esperanza. Las últimas grabaciones eran confusas, llenas de ruidos estáticos y fragmentos de palabras que no tenían sentido. Podíamos escuchar a Piero respirando pesadamente, el sonido de pasos apresurados y algo que parecía un murmullo distante. Pero una frase, clara y desesperada, se destacaba entre los ruidos: ellos están aquí. La sangre se nos heló en las venas. ¿Qué quería decir Piero con ellos? ¿Quién o qué había encontrado en la oscuridad? Sin señal de Piero, comenzamos a temer lo peor. El bosque, silencioso e implacable, parecía haber engullido a nuestro amigo sin dejar rastro. Sentimos un escalofrío profundo, una sensación de que algo más allá de nuestro entendimiento estaba al acecho, observando, aguardando. En la tarde del sábado, la determinación de encontrar a Piero nos impulsó a continuar la búsqueda, incluso con el cansancio y el miedo pesando sobre nuestros hombros. El sol brillaba intensamente, pero la luz parecía ser devorada por el denso follaje del bosque, creando un ambiente de penumbra perpetua. Cada paso que dábamos era acompañado por el cricrilar de los insectos y el susurro de las hojas, sonidos que se convirtieron en nuestros únicos compañeros en la soledad opresiva. Cruzamos arroyos y subimos pequeñas colinas, alejándonos cada vez más de nuestro campamento y entrando en territorios inexplorados. Fue cuando Dante, caminando al frente, se detuvo abruptamente. Sus ojos se fijaron en un enmarañado de arbustos que cubría algo más grande. Con esfuerzo, apartamos las ramas y las hojas, revelando la entrada oscura de una cueva oculta. El aire que salía de ella era frío y húmedo, cargando un olor a tierra y descomposición que nos hizo dudar por un momento. Armados con nuestras linternas, entramos en la cueva. El interior era vasto y sombrío, con paredes de piedra que parecían absorber la luz. Nuestros pasos resonaban aterradoramente por el espacio vacío. A medida que avanzábamos, la luz de las linternas reveló inscripciones antiguas grabadas en las paredes. Eran símbolos intrincados y dibujos grotescos que parecían contar una historia sombría. Dante, que tenía algún conocimiento de símbolos antiguos gracias a sus estudios en arqueología, se acercó a las inscripciones, su mano temblorosa siguiendo los contornos de los dibujos. «Felipe, esto no es bueno», murmuró, su voz casi un susurro. La palidez en su rostro era evidente a la luz de la linterna. Comenzó a descifrar las inscripciones, su voz volviéndose más ronca y tensa con cada palabra. Estos símbolos hablan de rituales, sacrificios humanos para invocar espíritus antiguos. Esta cueva fue usada para ceremonias macabras. El horror de las palabras de Dante se infiltró en mi ser como un veneno lento. Las imágenes en las paredes parecían cobrar vida, retratando figuras humanas siendo ofrecidas a entidades oscuras, rostros contorsionados en agonía eterna. Una sensación de malestar se apoderó de mí, como si estuviéramos violando un lugar sagrado y profano al mismo tiempo. Exhaustos y asustados, volvimos al campamento. Nuestros cuerpos estaban pesados de cansancio, pero la mente, aún en alerta, no nos permitía relajarnos. El descubrimiento de la cueva y sus inscripciones perturbadoras nos dejó con una sensación de desesperación creciente.
Armamos la fogata nuevamente, pero el calor y la luz de las llamas no lograban disipar el frío que se había instalado en nuestros corazones. Al caer la noche, el bosque parecía aún más opresivo. Cada susurro de las hojas, cada sonido distante, hacía que nuestros nervios se tensaran como cuerdas a punto de romperse. Estábamos al borde de la desesperación cuando, de repente, escuchamos pasos pesados viniendo de la oscuridad. El sonido rítmico e irregular de botas contra el suelo seco hizo que mi corazón se detuviera por un instante. La tensión era palpable cuando Piero emergió de las sombras. Estaba irreconocible, con la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de sangre. Su rostro, una máscara de terror y confusión, estaba sucio y pálido. Piero murmuraba cosas sin sentido, los labios temblando y los ojos vidriosos, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Yo, me acerqué demasiado a los espíritus, balbuceó, su voz quebrada y cargada de un terror que parecía inhumano. Ahora, pertenezco a ellos. Deben irse. La mirada en sus ojos era vacía y distante, como si estuviera viendo algo más allá de nosotros, algo que solo él podía ver. Esas palabras, dichas en un tono de voz que nunca habíamos oído de él antes, parecían llevar el peso de un destino inevitable. Dante comenzó a entrar en pánico. Sus ojos se abrieron de par en par, y retrocedió, tropezando y casi cayendo. ¿Qué te hicieron, Piero?, gritaba, su voz cargada de miedo y desesperación. Yo, por otro lado, estaba paralizado, tratando de entender lo que estaba pasando. Intenté alcanzar a Piero, pero él se alejó, los ojos aún fijos en algo invisible. Piero, vámonos juntos. Vamos a ayudarte, dije, mi voz temblando. Pero Piero negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste y desolada formándose en sus labios ensangrentados. No hay vuelta atrás para mí. Ellos me eligieron. Por favor, váyanse antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Piero resonaron en mi mente, una advertencia desesperada de un destino que apenas podía comprender. El miedo que sentí en ese momento era abrumador, y la percepción de que habíamos cruzado un límite invisible, adentrándonos en un territorio prohibido, se solidificó en mi corazón. Dante comenzó a gritar, y supe que nuestra cordura estaba al borde del colapso. Dante no podía manejar la situación. Sus ojos desorbitados mostraban un pavor profundo, y comenzó a gritar, su voz resonando por el bosque silencioso. Los espíritus vienen por nosotros. Tenemos que irnos. Corría en círculos alrededor del campamento, sus pasos cada vez más frenéticos, mientras yo intentaba en vano detenerlo. Dante, cálmate. Necesitamos pensar con claridad. Gritaba, pero mis palabras no parecían alcanzarlo. Su mirada estaba perdida, como si estuviera en otro mundo. De repente, agarró la grabadora de Piero con manos temblorosas y comenzó a registrar su crisis, los ojos fijos en la pequeña luz roja parpadeante. Si alguien encuentra esto, necesitamos dejar evidencia, tienen que saber. Su voz era una mezcla de desesperación y urgencia, las palabras saliendo de forma atropellada y casi incoherente. Narraba los eventos de la noche, los gritos de Piero, la oscuridad asfixiante del bosque, como si intentara exorcizar los demonios a través de la grabadora. La noche fue un tormento de miedo y desesperación. Las sombras alrededor del campamento parecían acercarse, cada sonido del bosque ampliado por la tensión creciente. Me quedé despierto, sujetando un cuchillo con fuerza, el sudor corriendo por mi frente, esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. La sensación de estar siendo observado nunca desaparecía, y el viento frío que soplaba entre los árboles traía consigo susurros inaudibles. Cuando el sol finalmente salió, el primer rayo de luz trajo una breve sensación de alivio, pero pronto la cruel realidad se impuso. Piero había desaparecido nuevamente. Su ausencia fue un golpe devastador, el claro parecía aún más vacío y desolado sin él. Dante estaba en un estado catatónico, los ojos vidriosos, incapaz de hablar o moverse. Su cuerpo estaba rígido, como si su mente se hubiera desconectado completamente del horror que había experimentado. Lo llevé de vuelta a la ciudad, el peso del miedo y la responsabilidad aplastando mis hombros. Relaté todo a la policía,
cada detalle, desde el descubrimiento de la cueva hasta el estado perturbador de Piero y Dante. Escucharon mi historia con miradas escépticas, intercambiando miradas entre ellos. Probablemente, Piero se perdió en el bosque. Estos lugares pueden ser confusos por la noche, dijo uno de los policías, la voz teñida de incredulidad. Y tu amigo aquí está claramente en estado de shock. Nos ocuparemos de él. Nadie tomó en serio las inscripciones en la cueva o las grabaciones en la grabadora. Para ellos, solo era otro caso de jóvenes aventureros metiéndose en problemas. La sensación de impotencia me consumía, mientras observaba a Dante ser llevado en una camilla, su mente perdida en un laberinto de terror. Sabía que el bosque guardaba secretos oscuros que nadie estaba dispuesto a creer. Y yo, el único que conocía la verdad, estaba solo con mis pesadillas. Marzo de 2000, un año después. Ha pasado un año desde ese fatídico fin de semana. Dante fue internado en un hospital psiquiátrico y nunca volvió a ser el mismo. Aún tengo la grabadora con las últimas palabras de Piero. Todos piensan que se perdió y murió en el bosque, pero yo sé la verdad. El cuerpo de Piero nunca fue encontrado y las inscripciones en la cueva aún me atormentan. Hollow Creek Forest guarda secretos que nunca deberían ser desenterrados. Y yo soy el único que conoce la verdadera historia de la desaparición en el parque.